Bueno, vamos a trabajar el problema número 8 que dice hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que el cuadrado de su distancia al punto 4,1, ¿sí? Esa distancia pero el cuadrado, es siempre igual a su distancia al eje de las ordenadas, ¿sí? Repetimos, hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que el cuadrado de su distancia al punto 4,1 es siempre igual a su distancia al eje de las ordenadas. Bueno, entonces vamos a hacer el recordatorio, ¿no? Por si no se queda la fija la idea. Nosotros podemos poner un punto aquí en el plano cartesiano y recordando lo que habíamos visto en ejercicios introductorios, bueno, el punto A tiene coordenadas en X y Y, pero el valor de la X nos marca la distancia hacia el eje de las ordenadas. Este es el valor de X, es decir, se recorrió 4 unidades a la derecha y quiere decir que hay 4 unidades hacia el eje de las Y. Entonces el valor de X nos da qué tan alejado está del eje de las Y y asimismo de qué lado se encuentra. Por otro lado, el valor de Y, perdón, sí, acá este valor nos indica qué tan lejos o qué tan alejado está del valor de las Y, sí, perdón, de las ejes de las abscisas, el valor de Y. El valor de las Y nos dice qué tan alejado está del eje y también si está por encima o por debajo. Bueno, ese detalle que parece inocente, ingenuo, inocuo, resulta que es valioso para poder entender el, el concepto de lugar geométrico. Bueno, ahora vamos a ver con el famoso punto que nos pone ahí el lugar geométrico, que es el 4,1. Quiere decir que está alejado 4 unidades del eje de las ordenadas y se encuentra a una unidad del eje de las abscisas. Bueno, ese punto es fijo. Entonces, fíjense bien, nos pide la condición, como habíamos dicho, es muy importante saber la condición y no perderla de vista. La condición nos dice que la distancia de un punto, ¿sí? Ese punto es móvil y también es un conjunto de puntos. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de este punto puede estar ubicado un punto por acá, un punto por acá, donde sea necesario para que cumpla la condición. El hecho de que pongamos puntos aleatorios no quiere decir que cumplan con la condición. Es un ejemplo de que esos puntos se encuentran ahí. Entonces hay que buscar un punto o un conjunto de puntos que cumplan la condición de que la distancia hacia ese punto elevada al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, la distancia elevada al cuadrado sea la misma distancia hacia el eje de las ordenadas. Entonces, yo puedo poner aquí un punto, por ejemplo. Entonces puedo calcular la distancia, ya sea con fórmula o gráficamente nos lo permite hacer GeoGebra. Entonces ya tengo este punto B, que es un punto que yo estoy proponiendo. Entonces ese punto B tiene una longitud a ese punto fijo. Ya lo puse de rojo para que se vea mejor. Entonces ese punto fijo es nuestra referencia. Y ese punto tiene otra referencia que es un punto móvil, que en este caso es B, y que tiene una distancia. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es la condición. Ya tengo una distancia a ese punto. Fíjense bien, nos pide que la distancia al cuadrado, elevado al cuadrado, sea la misma distancia que hay de este punto. ¿De qué punto estamos hablando? Pues de este. No es del punto de referencia, sino la distancia de este punto al eje de las ordenadas tiene que ser igual a la distancia al cuadrado que le, que le relaciona con ese punto. Es decir, aquí tiene una distancia y aquí le pusimos con GeoGebra el valor, que en este caso pues, es un valor 1,93. Y fíjense bien, lo que nos dice es que este valor
elevado al cuadrado debe ser la misma distancia hacia el eje de las ordenadas, pero del punto B o del conjunto de puntos que estén ahí. Entonces vamos a ver la distancia, que es lo que me está dando el valor de la abscisa. En este caso, bueno, aquí mide 5,62, pero vamos a ponerlo gráficamente para que se vea. Aquí ya está, entonces fíjense, 1,93 es la distancia que hay del punto fijo al punto B que estamos analizando apenas, no quiere decir que sea este. Entonces, el cuadrado de este 1,93, es decir, la distancia debe ser igual a la distancia que existe de aquí hasta acá. ¿Y dónde es hasta acá? Pues al eje de las ordenadas. Entonces ya vimos que bueno, es 1,93. ¿Qué hacemos? Pues si elevamos esa distancia 1,93, nos debe de dar el valor del B hacia el eje de las ordenadas. Eso es lo que esperaríamos. Si nosotros con la calculadora elevamos 1,93 al cuadrado, o sea, 1,93 por 1,93, me da aproximadamente 3,7249. Y vemos que aquí la distancia es de 5,62. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto que yo propuse de manera, pues, aleatoria, se me ocurrió ponerlo ahí, no cumple con la condición. Cumple con que tenga una distancia al punto fijo P y una distancia al eje de las ordenadas, pero no cumple con el hecho de que sea el cuadrado de la distancia, o en este caso, del cuadrado de 1,93. Entonces, este no cumple. Entonces, debemos entender primero que nada a qué se refiere nuestra condición para ser palomeada, digámoslo así, que sea cumplida, y pues ya nos dimos cuenta que este punto pues no funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues andar buscando, digamos aquí en el caso de GeoGebra, pues andar buscando qué podría ser yo para que la distancia elevada al cuadrado me dé esa distancia al eje de las y. Entonces, fíjense, ese punto puede estar por cualquier lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos ahí la distancia de 1, ¿no? Aquí espero se esté viendo. Lo que hay que observar es que pues 1 al cuadrado me da 1, no 3. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, pues a lo mejor lo extiendo de tal manera que busque que la distancia sea al cuadrado. Entonces, esa es como que la labor que debemos de ver visualmente, ¿no? ¿Dónde estarán esos puntos? Bueno, pero no se trata de una cuestión de atinarle o andarle buscando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues analíticamente buscar el conjunto de puntos que cumplan que la distancia del punto móvil a esa ordenada, bueno, el cuadrado a esa ordenada de ese punto sea cumpla con la condición. Para ello, pues hay que ver el procedimiento desde el punto de vista analítico, que es lo que les mencionaba en el salón, que bueno, la geometría requiere de mucha sensibilidad para no perdernos de vista qué estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es traduciendo en diferentes planos o etapas, digámoslo así, de la parte verbal a una parte de ecuación, a una parte matemática y otra parte gráfica. Entonces, desde el punto de vista analítico, tenemos que ir presentando los elementos que están involucrados. En este caso es un punto fijo, que es el 4,1, y hay un punto en movimiento. En GeoGebra nosotros podíamos estar moviendo el punto y bueno, buscando que tuviera esa situación de poder cumplir con la condición gráficamente con nuestro mouse moviéndole y buscar que cumpla la condición. Pero en el terreno analítico pues vamos a tener que hacer algo muy importante, que es el proceso de generalización. ¿Qué implica esto? Que nosotros ya vamos a tomar un punto que le vamos a llamar P, que en este caso es el punto que está moviéndose y que nos representa no solamente un punto que se está moviéndose, sino que al moverse
hace un trazo de todos los puntos que pueden cumplir esa situación o esa condición. Suena un poco abstracto, pero a eso vamos a estar, a eso es lo que nos estamos refiriendo al hacer la generalización, que estamos hablando de un punto que me representa primero las condiciones de satisfactorias del problema, en este caso del que estamos viendo, y también un punto móvil y que va a dibujar una figura geométrica, un objeto geométrico que cumple con esa condición. Entonces, esto es lo que no quiero que pierdan de vista, que es un punto que representa a todos esos puntos que cumplen esa condición. Por eso le vamos a llamar el punto XY y como tal se va a definir. Bueno, ahí tenemos nuestro punto. Iniciamos con el punto de anclaje, digámosle así, y el punto XY, que es el punto móvil, que lo podemos andar moviendo y que nos generaliza. ¿Qué vamos a hacer? Pues como estamos hablando de la distancia, pues hay que sacar una distancia, obtener una distancia. Entonces vamos a nombrar x1 y y1 a 4,1 y x2 y y2 al punto que estamos generalizando. No le vamos a poner un valor, sino simplemente vamos a tomar eh, la simbología, digámoslo así, del punto que se está generalizando, que en este caso es x y y. Bueno, entonces con esos puntos calculamos la distancia. Acuérdense que la fórmula es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, y2 más y2 menos y1 al cuadrado. Y bueno, ahí está la distancia del punto A, que es el fijo, a cualquier punto, ¿sí? Esta expresión me representa la distancia de ese punto a cualquier punto, ¿sí? Y posterior a ello, recordar, como lo vimos anteriormente, que la distancia al eje Y, al eje de las ordenadas, lo define el valor de X. Es decir, la coordenada en X del punto que se esté hablando. Por ejemplo, aquí A, pues la distancia al eje de las ordenadas es 4. Del punto que estamos generalizando, la distancia al eje ordenado es X. Por lo tanto, nos dice en la condición que la distancia, o sea, esta, al cuadrado, nos va a dar la distancia, o será la misma distancia, que de ese punto al eje de las ordenadas. Entonces, reacomodando, tenemos que la distancia, que en este caso era de A a P, es igual a la distancia de ese punto, o sea, de P, y pues es el valor de X como generalización. Pero nos falta el detalle de que nos dice que está al cuadrado. Es decir, la distancia al cuadrado, esta es la distancia y la distancia al cuadrado será esto. Entonces, esta expresión es la ecuación del lugar geométrico que cumple con la condición de que si elevamos la distancia al cuadrado de ese punto P fijo al punto móvil generalizado PXY, va a ser igual a la distancia de ese punto móvil hacia el eje de las ordenadas, o sea, X. Si nosotros desarrollamos e ingresamos el valor, más bien la ecuación en GeoGebra, nos va a dar una figura geométrica. Nosotros, por cuestiones tanto de tiempo como para no perdernos de certeza, lo vamos a dejar así, es decir, vamos a ingresar esta expresión en nuestro GeoGebra y nos va a dibujar esa figura. Es decir, esto es una generalización de todos los puntos que cumplen a estar dentro de una distancia al cuadrado hacia el eje de las X. Todos estos puntos lo representa esta ecuación. Entonces vamos a ingresarla. Esto es lo que nos dibuja GeoGebra al ingresar la expresión anterior de la ecuación del lugar geométrico. Y aquí lo que hay que ver es que el haber hecho esa generalización nos permitió tener una ecuación que ahora sí va a cumplir
con la condición que nos imponen. Es decir, si nosotros tenemos ahí, por ejemplo, en esta situación, la distancia del punto P es 1,747. Si lo elevamos al cuadrado, es decir, si nosotros multiplicamos 1.747 por 1.747 nos da 3.0519 aproximadamente. Entonces ya ahora sí cumple con la condición. Y todos los conjuntos que están aquí y que describen una circunferencia van a cumplir la situación de que si yo obtengo la distancia a ese punto y observo la distancia de ese punto al eje de las ordenadas, quiere decir que va a ser el cuadrado de esta distancia. Todos estos puntos cumplen con esa situación, por ejemplo aquí. ¿Sí? Es decir, 1,5616 al cuadrado me debe dar 2.4385. Todos estos puntos. Ahora, observen que el punto P no se encuentra en el centro de la circunferencia, ¿eh? Se encuentra en un lugar diferente al centro porque nos está marcando esa condición que se encuentre, que haya una condición que se encuentre la distancia al cuadrado del eje de las ordenadas, ¿no? Entonces ese sería el ejercicio 8 y debemos de considerar el proceso de generalización. Es decir, yo no solamente estoy encontrando un punto, con el proceso analítico que ya hicimos estamos encontrando una ecuación y esa ecuación nos representa a todos los puntos que describen una circunferencia que tienen la característica de encontrarse a una distancia tal que elevada al cuadrado será igual a la distancia que hay hacia el eje de las y. Entonces esto es muy importante irlo procesando porque esto nos lleva a la geometría analítica desde la perspectiva formal y que nos permite entender qué es una condición, cómo transitar de las palabras, condiciones que podemos leer en el problema, a la ecuación matemática y posteriormente a lo que atañe a la cuestión gráfica. Entonces este es el ejercicio número 8.